En el desierto comenzamos los primeros capítulos de Números y entender, cierto, que desde el hebreo el significado de este libro es aquella transición, aquel lugar donde el Padre nos lleva y nos prepara, donde comienza a entregarnos mandamientos, instrucciones, comienza a hacer todo un proceso de preparación, porque no podemos llegar y entrar a la tierra prometida de cualquier forma. Y es por eso necesario que entre Egipto y la tierra que Él nos ha prometido, la que ha jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob, podamos recibirla pasando a través de un desierto. ¿Ya? Así que, hermano, esto está en los planes de Dios. Estar en el desierto es parte del proceso. Amén. Es parte del plan de Él. Ya fue, y lo que fue es, y lo que es será. Amén. Así que tenemos que dar gracias, hermano, por este desierto. Mire, si el Padre nos trajo al desierto es porque nos sacó de Egipto. Amén. Así que usted ya tiene que dar gracias porque lo sacó de Egipto. Amén. Y nos introdujo a esta tierra, ¿cierto? Donde vamos a tener que ser procesados. ¿Ah? Necesitamos un ciclo de 40. ¿Ah? Importantes los ciclos de 40. ¿Ah? 40 años en el desierto, 40 jubileos, hasta que venga nuestro Mesías y nos introduzca a la tierra, así como Josué introdujo al pueblo de Israel en el desierto. Y entonces por eso vemos que en la palabra Bemidbar hay como una transición de la casa de las aguas o de la casa del caos a través de una puerta, que es la letra Dalet, para introducirnos a otra casa, a la casa del principal, a la casa del primero. Amén. Entonces ahí tenemos en las letras hebreas también un significado en esto que, gracias, en esto que estamos estudiando a partir de hoy, el libro de Bemidbar. Amén. Y permítanme entonces, como introducción, este libro tiene por lo menos 3 partes. La primera parte en la que se detallan las preparaciones de la marcha desde el Sinaí. La segunda parte de este libro, la historia de las jornadas de Israel a través del desierto. Y la tercera parte, los varios incidentes desde la parte este del río Jordán. ¿Ya? Entonces, comenzamos allí, el Padre comienza a ordenar, igual que en el principio, ¿se acuerda? ¿Qué hizo el Padre? Comenzó a ordenar esto para allá, esto para acá. Y precisamente es lo que estos primeros capítulos nos hablan de lo que Dios empieza a hacer en medio de su pueblo. Él mismo comienza a ordenarlo. El paso por el desierto requería aprender orden. ¿A cuánto le gusta el orden? Por fe, dígame. Porque la verdad, hermano, es que no nos gusta mucho el orden. ¿Para qué estamos con cosas? ¿Eh? Sabemos que es bueno estar ordenados, sabemos que es bueno el orden, pero no nos gusta. Y tendemos al desorden nuevamente, tendemos al caos, tendemos a hacer las cosas como nosotros queremos, como a nosotros nos parece. ¿Cierto? Y por eso en la creación, en el Génesis, todo comienza con un caos, con un desorden. Y lo primero que el Padre comienza a hacer es ordenar, porque, hermanos, no hay crecimiento, no hay fruto si primero no se ordenan las cosas. ¿Ya? La tierra no puede producir hierba verde si primero no es separada de las aguas. ¿Ya? Y así, cada cosa es fructífera cuando el Padre comienza a ordenar. A veces queremos ver frutos, queremos ver crecimiento, queremos ver multiplicación, pero no queremos orden. Y este libro lo primero que comienza a hacer es ordenar. Amén. Así que el paso por este desierto requería aprender orden, organización y disciplina. Mire, seamos sinceros, ¿cuánto nos cuesta eso con nuestros hijos? Usted lo ve. Yo lo veo en mi casa, tengo 3 hijos. Orden, disciplina, organización, todos los días. Una madre sabe lo que es todos los días tener que
ordena, hijo, esto allá, esto acá. Ay, Señor, ten misericordia. Dios bendiga a nuestras esposas, a las madres. ¿Ah? Eso es paciencia. Y bueno, Dios nos envía pruebas cuando uno pide paciencia. El plan de y precisamente este orden está relacionado con la Torá, porque lo que se entrega en el Sinaí es Torá, es instrucción. La instrucción nos ordena, nos corrige, nos enseña, nos dice esto sí, esto no. Porque el plan era llevarnos a la tierra para que allí pudiesen vivir, ¿cierto?, como una nación que tenía un Dios, un Elohim de orden, y que ese orden les iba a llevar a la bendición, al crecimiento y a disfrutar una tierra abundante donde fluye leche y miel. Amén. Pero la generación de hombres que había salido de Egipto fue en hebreo Dor Lo Hanim Libo, que significa generación que no dispuso su corazón. Y fíjese cómo el disponer el corazón tiene que ver con disponer a que Él nos ordene. Amén. Disponer el corazón no es algo emocional. Es algo concreto que requiere, Señor, te amo, ordéname. Señor, te entrego mi corazón, corrígeme. Y eso es algo difícil, porque a veces no entendemos que el amar a Dios, en el fondo, es guardar sus mandamientos, y eso tiene que ver con orden. Amén. Por esta razón, la decisión del Eterno es que esa generación no entraría a la tierra prometida. Podría haber entrado en un par de días, en un par de semanas máximo. Pero tuvieron que vivir 40 años, porque 40 años fue el proceso que necesitaban para poder entrar. Y así estamos nosotros en ese mismo proceso. Amén. Quizás repitiendo algunos de los mismos errores que repitió el pueblo de Israel. Pero vamos a ver que el Padre tiene propósitos. Pero también el desierto, además de pruebas, de dificultades, donde también muchos quedaron postrados en el desierto, también el desierto nos mostró ese primer amor. Ese primer encuentro que su pueblo tuvo con Él, donde su muestra de amor fue haberle entregado sus mandamientos, su Torá. Eso fue una muestra de amor, fue lo que establecía la diferencia entre este pueblo y los demás pueblos. Esa era la diferencia, en que Él lo escogió, lo apartó, lo llamó, lo sacó de Egipto, lo lleva al desierto para entregarle allí su corazón, su voluntad a través de sus mandamientos. Y el profeta también habla de este tiempo de Bemidbar, como un tiempo también de travesía del desierto con cariño. Jeremías 2:2 dice, ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Amén. Entonces también, este desierto, hermanos, también es ese primer amor. Es ese primer encuentro. El Señor nos sacó de Egipto, nos rescató, pero nos trajo al desierto a solas, porque Él también allí es donde nos habla, donde nos prueba. En el fondo la prueba no es para el mundo, hermanos. La tribulación no es para el mundo. La prueba y la tribulación es para un hijo de Dios. Porque esa prueba y esa tribulación, como lo hemos conversado, produce en nosotros obediencia, produce en nosotros un mayor y más excelente peso de gloria. Amén. Así que de lo que se infiere en este versículo es que los hijos de Israel durante la travesía manifestaron amor a su Elohim. Pero también, contrastando, también rebeldía, probaron a Dios, tentaron a Dios. Entonces está lleno de estas situaciones. Amén. Y aquí el apóstol nos dice y nos recuerda, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, el Mesías. Amén. Y sigue diciendo, pero Dios no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y todas esas cosas sucedieron como ejemplos, mire, para que nosotros, para que no seamos
para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, tal como ha sido escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se los hizo levantar a jugar. Hemos aprendido qué significa esa palabra. ¿Mm? Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23.000. Ni tentemos a Cristo, el Mesías, como algunos de ellos lo tentaron, y perecían por las serpientes. Ni murmuréis, tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Finalmente, y estas cosas les acontecían como ejemplo, y fueron escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Aquí estamos nosotros, hermanos, alcanzando el fin de los siglos y siendo amonestados para que todo lo que estamos leyendo, todo lo que estamos estudiando, no lo volvamos a repetir. Porque esta es la oportunidad que el Padre nos ha dado para hacer un ticum, una rectificación. Amén. De lo que nuestros padres hicieron, nosotros ahora, revestidos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, sí podemos hacerlos. Amén. Esa es la diferencia. ¿Qué diferencia, hermanos? Miren, tenemos el Espíritu Santo hoy día para poder hacer todas estas cosas que eran difíciles o que a lo mejor nuestros padres no pudieron hacerlas. Nosotros hoy día podemos hacerlo. Amén. Y vamos a ir leyendo, entonces vamos a ir a la aliyá número 3, ¿ya? Sí. La tercera aliyá, vamos a estar estudiando de esta porción, tercera y cuarta. Sí. A ver, partamos por ahí. Amén. Números 2, 1 al 2. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo: Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su propio estandarte bajo las insignias de sus casas paternas. Acamparán alrededor de la tienda de reunión. Al oriente, hacia donde se levanta el sol, acamparán los del campamento de Judá por sus ejércitos. Y el Adalib de los hijos de Judá es Nazón ben Aminadai. Su ejército, según sus aliados, es de 74.600. Junto a él, el campamento de la tribu de Isaacar, y el Adalib de los hijos de Isaacar es Natanael ben Suar. Su ejército, según sus aliados, es de 54.400. De la tribu de Zabulón, el Adalid de los hijos de Zabulón es Eliad ben Elón. Su ejército, según sus aliados, es de 57.400. Su alistado, disculpa. El total de alistados del campamento de Judá es de 186.400 según sus ejércitos. Estos marcharán a la cabeza. Al sur estará el estandarte del campamento de Rubén, por sus ejércitos, y el Adalid de los hijos de Rubén es Elisur ben Sedeur. Su ejército, según sus alistados, es de 46.500. Junto a él acamparán lo de la tribu de Simeón, y el Adalid de los hijos de Simeón es Selumiel ben Surishadai. Su ejército, según sus alistados, es de 59.300. Después de la tribu de Gad, el Adalid de los hijos de Gad es Eliasaf ben Reuel. Según su ejército, según sus alistados, es de 45.650.
El total de los alistados del campamento de Rubén es de 151.450 según sus ejércitos. Ellos marcharán de segundos. Número 2:17. Luego marchará la tienda de reunión y el campamento de los levitas en medio de otros campamentos. Tal como acampan, así saldrán, cada uno en su posición, estandarte por estandarte. El estandarte del campamento de Efraín por sus ejércitos estará al occidente, y el adalid de los hijos de Efraín es Elisama, ben Amiud. Su ejército según sus alistados es de 40.500. Junto a él la tribu de Manasés, y el adalid de los hijos de Manasés es Gamaliel ben Pedasur. Su ejército según sus alistados es de 32.200. Luego la tribu de Benjamín, el adalid de los hijos de Benjamín es Abidán ben Gedeuín. Su ejército según sus alistados es de 35.400. Números 2:24. El total de alistados del campamento de Efraín es de 108.100, según sus ejércitos. Ellos marcharán de terceros. Número 2, de 25 al 30. El estandarte del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el de Adalid de los hijos de Dan es Ahí-Eser ben Amisadai. Su ejército, según sus alistados, es de 62.700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser. Y el adalid de los hijos de Aser es Pagiel ben Ocrán. Su ejército, según sus aliados, es de 41.500. Y la tribu de Neptalí, el adalid de los hijos de Neptalí es Ahira ben Enán. Su ejército, según sus alistados, es de 53.400. El total de alistados del campamento de Dan es de 157.600. Ellos marcharán a retaguardia según sus estandartes. Tales fueron los alistados de los hijos de Israel por sus casas paternas. Todos los alistados de los campamentos por sus ejércitos fueron 603.550. Pero los levitas no fueron alistados entre los hijos de Israel, tal como Adonai había ordenado a Moisés. Y los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que Adonai había ordenado a Moisés. Así acamparon según sus estandartes y así emprendieron la marcha, cada uno conforme a su familia, según su casa paterna. Amén, amén. Bien, entonces, esta lectura es muy detallada, es muy técnica, ¿cierto? Porque nos está dando detalles, instrucciones específicas para cada una, principalmente de las tribus que debían ordenarse alrededor del tabernáculo, y él determina cuál es la tribu principal en cada uno de los extremos del campamento, que iban a ser los principales de otras dos tribus. O sea, 4 grupos de 3 se forman alrededor del tabernáculo, y cada uno de ellos con su estandarte, cada uno de ellos también con un líder, ¿ya? Un adalid o un líder, ¿ya? Que era el que encabezaba a cada una de las tribus. Entonces, vemos cómo aquí primero se comienzan a identificar cada una de las tribus, se comienzan a marcar las características, se comienza a marcar un orden, porque hay alguien que está adelante dirigiendo, hay una tribu que va a marchar primero, va a haber otro grupo de tribus que van a marchar después. O sea, imagínense, hermanos, si todos hicieran lo que quisieran,
y hemos vivido tiempos donde dice la Escritura, y cada cual hacía lo que quería. ¿Sí o no? Y nosotros cuando empezamos a venir al estudio de la Torá y vemos este libro de Bamidbar o el libro de Números, y vemos que el Padre comienza con estos detalles, es porque acá hay algo importante, ¿ya? Cosas que a veces uno empieza a leer y números y como que a los que no les gustan las matemáticas no, ¿cierto? No, qué lata, ¿ah? ¿Para qué estos números, estos detalles? Pero en realidad son muy importantes todo lo que aquí el Padre nos quiere enseñar. El versículo 2 dice, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su propio estandarte, bajo las insignias de sus casas paternas, acamparán alrededor de la tienda de reunión. Lo primero que vemos acá es identidad. Usted tiene que ver de qué tribu soy y donde está su estandarte, allá tiene que colocarse, ¿cierto? Entonces eso también a nosotros nos refuerza el hecho de que cada uno de nosotros, hermanos, pertenece a una de las tribus de Israel. ¿Usted había pensado en eso? ¿Se había preguntado, yo a qué tribu pertenezco? Y hermanos, estoy por seguro que usted pertenece a alguna de las tribus. Si no se lo había preguntado, pregúnteselo. ¿Ah? Porque cuando entremos a la Nueva Jerusalén, solamente hay 12 puertas para entrar. Y cada una de las puertas tiene el nombre de una de las tribus de Israel. Por lo tanto, usted va a tener que decir cuál es la puerta donde yo voy a entrar y usted va a entrar por esa puerta. Si usted no lo sabe, ore. Ore. ¿Sabe por qué? Yo le voy a decir algo. El que va a determinar cuál es la tribu a la que usted pertenece es Yeshua, nuestro Mesías, cuando Él regrese. Él le va a pasar una piedrita blanca y en esa piedrita un nombre, ¿ya? Y ese nombre solamente Él lo conoce. Así que no importa cómo hoy día usted se llame, usted va a tener el honor de que el Señor mismo le va a poner a usted un nombre. Y ese nombre lo conecta con una tribu, ¿ya? Porque cuando el Señor venga va a reinar con las 12 tribus de Israel. Y usted y yo vamos a estar en una de las tribus. Amén. Así que todo el pueblo de Israel se organizó según el orden que Él mismo estableció. No es, a ver, no, a mí me gusta esta, ¿ah? A mí me gusta esta tribu, no. Él estableció el orden para cada una de las tribus según el estandarte, cada una de ellas, y todas debían estar ordenadas alrededor del tabernáculo. Entonces, en primer lugar, fijó las que estaban al oriente, y en el oriente dice, hacia donde se levanta el sol, acamparán los del campamento de Judá por sus ejércitos. Y el Adalid, el jefe, el líder de los hijos de Judá es Naasón ben Aminadab. A Yehudá le tocó acamparse al oriente del tabernáculo junto con Isaacar y Zabulón. El oriente es el lugar donde sale el sol, enfrente de la entrada del Mishkan o el tabernáculo. Recuerden que las puertas del tabernáculo estaban mirando hacia el oriente, hacia el este. Dice, Yehudá fue la tribu predominante de las tres. Aquí vemos que hay una agrupación de 3 tribus y una de ellas es líder sobre las otras. Amén. Entonces acá tenemos al primer líder de 3, que es Yehudá o Judá, al oriente. El orden divino es tener un líder para cada agrupación. Había 3 jefes sobre las 3 tribus, pero uno de ellos estaba por encima de los otros. O sea, el líder de la tribu de Judá estaba, ¿cierto?, encabezando a los otros 2 líderes de las otras tribus que estaban asignadas en su grupo. El mismo patrón de organización se encuentra en todas las demás agrupaciones. En este capítulo la Torá destaca la importancia de los jefes o los líderes o aquellos que son puestos para presidir. Si no hay jefes en un pueblo, ese pueblo va a perecer. Entonces, qué importante es la identidad con la tribu, la dirección también que daba el líder de esa tribu y cómo las otras tribus también se ordenaban y entendían que debían hacerlo en el orden establecido. Números 2:10. Al sur estará el estandarte del campamento de Rubén por sus ejércitos, y el Adalid de los hijos de Rubén es Elisur ben Sedeur. A Rubén le tocó acamparse en el sur junto con Simeón y Gad.
Seguimos. El estandarte del campamento de Efraín por sus ejércitos estará al occidente. Y el adalid de los hijos de Efraín es Elisama ben Amiud. A Efraín le tocó entonces acampar en el lado occidente junto con Manasés y Benjamín. Y finalmente al norte el estandarte del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos. Y el adalid de los hijos de Dan es Aiezer ben Amisadai. A Dan le tocó acamparse al lado norte junto con Asher y Neftalí. Aparte de contar cada tribu y la suma del pueblo entero, también hay un conjunto de los integrantes de cada uno de los 4 campamentos con 3 tribus en cada una. Esto nos enseña acerca de la importancia de organizar, apuntar y tener orden en todas las cosas. Amén. Dios es un Dios de orden y necesitamos el orden que Él nos da. Ojo, esto es importante, no es el orden que nosotros queramos darnos, no es el orden que nosotros queremos establecernos, no es el diseño que nosotros queremos colocar, sino que en este tiempo que hemos venido a la Torá, gracias, hemos entendido que el diseño y el orden lo pone Dios. Y uno tiene que aprender de ese orden. Hoy día la iglesia, la quejilá, el pueblo que hoy día está marchando, ¿cierto? No puede organizarse de la forma en que quiere, sino que con el orden que Dios ha establecido. Y lo que más hemos aprendido en este tiempo en Torá es el orden de Dios, es el diseño de Dios, y ahora nosotros nos estamos esforzando de entrar en ese diseño de Dios. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos por un lado ese decir, queremos la libertad del Espíritu, ¿cierto? ¿Usted ha escuchado eso? La libertad del Espíritu Santo. Pero Pablo, ¿qué es lo que hacía? Corregía a aquellos que querían estar en esta aparente libertad del Espíritu y les decía, hermanos, todo tiene que hacerse en orden. ¿Ya? Por eso es importante que el orden, el Espíritu Santo, tiene que moverse en orden en nuestra vida. ¿Ven? Entonces, por un lado tenemos un orden riguroso y por otro lado tenemos una libertad que aparentemente relacionamos con el Espíritu. A veces pensamos que el Espíritu Santo es como que desordena todo. Pero no es así. El Espíritu de Dios nos lleva a orden. Amén. Para que nosotros podamos hacer las cosas conforme a su voluntad. Y de alguna manera en este tiempo también hemos aprendido el orden. Y lo hemos visto, por ejemplo, cuando hacemos las celebraciones, hacemos las fiestas, hay un ceder. Y ese ceder significa orden. Miren, y hermanos, estoy seguro que en el orden el Espíritu Santo se mueve y produce transformación en nuestras vidas. Amén. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá en este cuadro? Tenemos a cada una de las tribus mencionadas, tenemos en el primer censo la cantidad de cada una de las tribus y aquí vamos a ver al líder, el nombre del líder de cada una de esas tribus. Por ejemplo, de la tribu de Rubén, Elitzur, que significa mi Elohim, la roca. De Simeón, el líder Chelumiel, Elohim, mi paz. De Gad, Eliasaf, mi Elohim que recoge. De Judá, Naashón, el adivinador. De Isahar, Natanael, Elohim, el dador. Zabulón, Eliab, mi Elohim, el padre. De la tribu de Efraín, Elisama, mi Elohim, el que escucha. De la tribu de Manasés, líder Gamaliel, mi Elohim que recompensa. De la tribu de Benjamín, Abidán, mi padre es juez. De la tribu de Dan, Aiezer, mi hermano es ayuda, o Ahiezer, mi hermano es ayuda. De la tribu de Aser o Asher, Pagiel, mi destino es Dios, o Elohim de mi oración. Y de la tribu de Neftalí, Ahira, mi hermano es amigo. Amén. Entonces aquí tenemos el significado, si usted quería buscar un nombre para su hijo, aquí hay muchos nombres con significado hermoso, pero ¿cuál de todas le llama la atención?
de todos los nombres? Nashón, ¿ah? El líder de la tribu de Judá. A ver, ¿qué es lo que significa eso? Nashón, de los nombres de las 12 tribus, este nos llama la atención. En hebreo, Nashón se compone de la palabra Nahash, que significa serpiente o dragón. También tiene que ver con adivinador, encantador, y precisamente esta palabra aparece en el libro de Génesis, asociado a la serpiente, el Nahash, que engañó, que sedujo, ¿ah? El encantador, ¿ah? Y fíjese que esta palabra viene también combinada, ¿cierto?, con la palabra son, que significa cara levantada o que mira hacia arriba. Por lo tanto, el significado literal del nombre es cara de serpiente levantada o que mira hacia arriba como una serpiente. ¿Quién se hizo serpiente? ¿Quién fue levantado como la serpiente en el desierto? ¿Quién se hizo maldito por nosotros? Yeshua. Entonces fíjense cómo este nombre, como que todos asociados a Dios es mi fuerza, Él es mi paz, pero este nombre proféticamente, hermano, nos conecta con el Mesías, que va a pisar la cabeza de la serpiente. Amén. Entonces, ahí en el hebreo podemos entender la conexión con el Mesías, con la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, y su cumplimiento profético, aquel que fue declarado que la simiente de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente, del Nahash. Entonces ahí en ese significado vemos la sombra del Mesías, de lo que él iba a hacer, finalmente dando el triunfo sobre Hasatán. Y entonces acá tenemos este cuadro del ordenamiento, obviamente al centro del campamento, el Mishkan, ¿cierto? El lugar donde estaba la presencia de Dios, la Shejiná, ahí descendía, podríamos llamarlo el trono de Dios, porque ahí estaba el arca del pacto. Luego alrededor del campamento solamente podían estar toda la tribu de Leví, ordenados también, ¿cierto? Moshe, Aarón y sus hijos al este, hacia el norte el campamento de Merari, los hijos de Merari, hacia el lado sur Coat y hacia el occidente Gersón y toda su descendencia. Y ellos estaban encargados de servir en el tabernáculo. Y esto era importante, nadie podía acercarse al tabernáculo, solamente los levitas. Eso nos habla de que la presencia de Dios era tan poderosa. Vimos también cómo cayó Nadab y Abiú cuando se derrama el fuego de la presencia de Dios. Vimos cómo en un tiempo de mayor presencia del Espíritu Santo cae también 2 hombres en el libro de los Hechos, ¿cierto? Ananías y Zafira. Entonces vemos de que precisamente los levitas que habían sido llamados y consagrados estaban protegiendo de que el pueblo pereciera por la presencia de Dios. Amén. Y también aquí tenemos entonces el orden al este, ¿cierto? Con la tribu de Yehudá, Isaacar y Zebulún. Al norte el campamento de Dan, liderando a Neftalí y Asher. Al sur Rubén, con Simón y Gad. Y hacia el occidente Efraín, Benjamín y Manasés. ¿Ya? Esto también nos muestra, hermanos, cómo él iba también a dispersar a todas las tribus, hacia todos los extremos de la tierra, hacia el este, al norte, al sur, el occidente. Amén. Pero así también vamos de regreso ahora a reunirnos, porque hoy día el campamento está disperso. Estamos todos dispersos en Israel, en las naciones y hasta lo último de la tierra. Pero el Señor, cuando nos llame, nos va a llamar nuevamente y nos va a reunir, así como el campamento de Israel estuvo en el desierto. Aquí tenemos los números, tenemos el número de cada una de las tribus, pero también había un número, en esta parashá nos habla del número total de estas 3 tribus, el número total de estas otras 3, y así de cada una de ellas,
sumando un total de 603.550 hombres. ¿Ya? Y este número es importante porque a partir de 600.000 hombres, esa cantidad se considera como representativa del pueblo. ¿Por qué? Porque aquí se habían contado, se habían censado a todos aquellos que eran mayores de 20 años y que estaban habilitados para la batalla. Por lo tanto, este número es el número representativo del pueblo. Amén. Y por lo tanto, cuando está esta cantidad de personas, ¿ya? Es donde se puede considerar como que la nación está reunida. ¿Ya? Y esto también es representativo, que cuando estén todas las tribus reunidas, es donde el Mesías va a venir sobre la tierra. Amén. Tiene que ocurrir una restauración, tiene que unir una reunión. Por eso el Mesías viene con toque de trompeta, porque el toque de shofar tiene un sonido para reunir a la congregación. Por eso el Mesías viene con shofar. Y el sonido que va a tocar es el sonido de reunión, donde los que están esparcidos serán arrebatados, serán tomados, pero él también, ¿dónde va a descender? En Jerusalén, específicamente en el monte de los olivos. Allí ocurre la congregación de todas las tribus de Israel, de todos los que él ha llamado desde los últimos rincones de la tierra. ¿Para qué? Para declarar entonces que el pueblo está reunido y ahí recién vamos a comenzar lo que es el milenio o el año de jubileo. Perdón, si pueden pasarle el micrófono. Es con respecto a las tribus que están en el perímetro del tabernáculo, como para entender un poco este concepto. ¿Esto? Sí, sí, porque finalmente tienes en el perímetro superior a ese cuadrado o a ese rectángulo. Entonces, ahí el tabernáculo, ¿por qué se juntan al tabernáculo? ¿Por qué están alrededor del tabernáculo? ¿La tribu de Leví? Ajá. Sí, porque solamente la tribu de Leví fue ordenada como tribu sacerdotal y eran los únicos que podían estar alrededor del tabernáculo. Ya, perfecto. Y cuando vamos al perímetro superior, exactamente. Estos serían las tribus, las demás tribus de Israel que estaban alrededor. ¿Y todos van a ser en el fondo unidas al tabernáculo? O sea, es como una forma de acampar y una forma de marchar, ¿cierto? Okay. Cuando se establecen el tabernáculo al centro, solamente los levitas pueden estar alrededor del tabernáculo y fuera de eso están todas las demás tribus ordenadas. Ok, got it. Okay. Sí. Vale. Claro. Ese es por lo menos el orden que el Padre dispone. Entonces, igual vemos tres niveles. El nivel pueblo, por así decirlo, el nivel sacerdotal o de Leví, y tenemos ya el nivel del tabernáculo. O sea, esto va de menos a más. No todos podían estar en este nivel. No todos podían estar en este nivel. Por eso siempre hay tres niveles de crecimiento espiritual. Y acá también tenemos cómo vamos entendiendo también, y usted ahora puede volver a leer el profeta Ezequiel, léalo. Porque ahora cuando usted entiende que en el libro de Números están dando la formación, ya están mencionando los estandartes y la organización alrededor del tabernáculo o del trono de Dios, podemos entender un poco mejor de qué está hablando el profeta Ezequiel, que en el versículo 10 dice, el aspecto de sus rostros era como rostro de hombre, pero los cuatro tenían también cara de león a la derecha, los cuatro tenían cara de buey a la izquierda y los cuatro tenían también cara de águila. ¿De qué está hablando esta criatura extraña que es? Está definiendo los estandartes de cada una de las tribus que fueron líderes puestas alrededor. León, la tribu de Judá. Hombre, Rubén. Buey, Efraín. Y águila, Dan. Entonces, cuando volvemos a leer este pasaje,
entendemos la visión que está viendo Ezequiel. Y podemos entender qué es lo que está ocurriendo con estos 4 seres vivientes que representan el ordenamiento de las tribus alrededor del tabernáculo. ¿Ven? Entonces, ahí, en forma esquemática, tenemos los estandartes. Estos son, no son los estandartes, por supuesto, originales, pero tratan de representar aquellas figuras bíblicas que lo vimos en la parashá anterior, el año pasado. Vimos allí las características que él menciona en su palabra y que son los distintivos de cada una de las tribus. También hay colores asociados que los sabios comentan de que son los colores que tenían el pectoral. Recuerdan que cada piedra tenía un nombre y por lo tanto cada piedra tenía un color y ese era el color asignado a cada una de las tribus. ¿Ya? Si usted comienza a estudiar esas piedras también tienen características, tienen propiedades particulares. La imagen, el animal o el distintivo también caracteriza a esa tribu. Por lo tanto, es muy probable también que los distintos dones repartidos o ministerios también estén asociados a alguna de las características de las tribus. Hermanos, a mí me gusta estudiar los tiempos, me gustaría estudiar astronomía, me gustaría estudiar el reloj profético de Dios. Quizás ustedes de la tribu de Isaacar. ¿Se da cuenta? Y así podríamos estudiar eso, qué hermoso. Sería entender cuáles son mis características y probablemente esa tiene que ver con una de las 12 tribus de Israel. Recuerden que también el ciclo del año tiene 12 meses. Y en el calendario hebreo tiene un 13º mes. Porque si usted sabe, son 12 tribus, pero en realidad son 13. ¿Ah? Entonces, cada una de ellas tiene una característica. Entonces, a mí me encantaría estudiar astronomía un poquito y tratar de entenderlo desde la perspectiva bíblica, ¿cierto? Como aquel reloj que Padre puso en los cielos, con las estaciones, con el ciclo del sol, de la luna, las estrellas, porque ahí hay un diseño de Dios. Por eso Abraham le dijo, mira las estrellas del cielo. ¿Ah? Y probablemente él vio constelaciones, vio a Leo, el león, vio a la mujer, Virgo, vio el juicio, vio Libra. En ese tiempo probablemente ni siquiera se llamaban como este nombre moderno. Usted sabe que el enemigo todo lo mezcla con astrología y cosas así, pero en realidad allí ¿qué es lo que hace él? Es tergiversar todas las cosas que Dios ha creado en su diseño. Pero hay mucho que estudiar ahí. Entonces aquí vemos entonces al líder Judá. Isaacar es es un burro y tiene el sol, la luna y las estrellas. Por eso precisamente es la que entiende los tiempos. Y ahí está Judá, Dan, las tribus líderes, Efraín y Rubén, ¿ya? Cada una en su respectivo lugar. Amén. Por eso a la cabeza, ¿quién viene? El león de la tribu de Judá, el Mashiach. Wow. Así es, el Kairos. Bien, y acá hay otro esquema que también está proporcional a la cantidad, al número. Porque si se recuerdan en las láminas anteriores, aquí hay una cantidad. Fíjense, 157.600 y al otro extremo 151.000. Justo se tapó ahí la 450. Aquí tenemos 108.100, pero fíjense acá tenemos un número considerablemente mayor, 186.400. Por lo tanto, si lo ordenáramos el campamento, mire la figura que nos da. Podríamos relacionarlo hoy día con una cruz. En hebreo, una alef. Una alef. Y mire cómo marchaba esto. Algunos también que son más matemáticos, con esta figura usted la corta en un papel y forma un cubo. Y la Nueva Jerusalén es un cubo. Sus medidas son un cubo. Entonces, hay muchas cosas interesantes aquí, ya que podemos ver a través de la cantidad de personas que estaban en cada uno de los extremos y desde esta forma marchaban como un símbolo en la tierra, una alef, ¿qué significa alef? Cabeza, principal,
¿quién dijo yo soy la Aleph? Yeshua dijo, claro, lo escribieron en griego, yo soy el alfa y la omega, pero en realidad, ¿qué es lo que dijo él? Yo soy la Aleph y la Tav, el primero y el último. Entonces aquí hay una Aleph marchando en el desierto o una cruz. Por eso el Mesías entrega su vida en una cruz, en un símbolo hebreo, Aleph, aunque era una forma pagana, pero aún en eso, él muestra que es el Aleph. ¿Amén? O la Aleph. Entonces la conexión también con lo que nos habla el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Que hemos revisado en algunas instancias, también nos habla de la visión que tiene Yohanan o Juan respecto de los 4 seres vivientes, algo muy similar a lo que ve Ezequiel. Dice el aspecto de sus rostros era como rostro de hombre, Rubén, pero los 4 tenían también cara de león, Judá. A la derecha los 4 tenían cara de buey, Efraín, y a la izquierda y los 4 tenían cara de águila, Dan. Sus alas estaban desplegadas hacia arriba, cada uno tenía 2 alas que se tocaban y otras 2 que cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaba según la orientación, fíjense. ¿Quién estableció la orientación, el lugar? El Padre. Cada uno caminaba según la orientación de su rostro, iban donde el viento, el ruaj, los impulsaba y no se volvían. O sea, solamente avanzaban, no retrocedían. Después dice, y el primer ser viviente es semejante a un león, y el segundo ser viviente es semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tiene rostro como de hombre, y el cuarto ser viviente es semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos tienen 6 alas alrededor. Alrededor y por dentro están llenos de ojos, y no se dan reposo día y noche, gritando, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que viene. Miren la profecía que está viendo, algo profético, que hoy día entendemos quiénes son esos 4 seres vivientes. Para saber quiénes son. Y esto es clave. Mire lo que dice acá. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que son las 24 órdenes sacerdotales, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, alabanzas y copas de oro llenas de incienso, que aquí lo dice, son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, mire lo que dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Wow, mire, no en el cielo, hermanos. El cielo desciende. En la tierra que Él prometió y juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Amén. Y por lo tanto, estos 4 seres vivientes, lo que está declarando, dice, con tu sangre nos has redimido. ¿Quién ha sido redimido por la sangre de Yeshua? Levante su mano. Usted y yo somos parte de esos 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios. Tenemos una identidad con Israel, con el Israel que Él va a restaurar, porque todavía es tiempo, todavía estamos en proceso de restauración. Y por lo tanto somos parte de ese pueblo. ¿Y por qué dice de todo linaje y lengua y pueblo y nación? Porque eso tiene que ver con la dispersión. Dijo, los voy a dispersar hasta lo último de la tierra. Pierden su identidad, llegan hablando en otro idioma, pero de ese linaje, de esas lenguas, de ese pueblo y de esa nación los voy a recoger. Y una de las cosas que va a hacer, Él va a restaurar el hebreo en cada uno de nosotros. Así que si una de las usted no habla en lenguas, no se preocupe. Va a hablar en lengua hebrea. Amén. Porque esa es la lengua que el Padre, ¿cierto?, estableció. ¿Cierto? Y está en un versículo que lo revisamos la otra vez, Ricardo, ¿te acuerdas? En Sofonías, ¿cierto? Ahí está la promesa de que nos va a dar nuevamente la lengua hebrea. Amén. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. En otra traducción dice, y nos has hecho un reino de sacerdotes, que es lo más
acorde a lo que estamos viendo, un reino de sacerdotes, porque Israel es una nación sacerdotal para todas las naciones. Recuerden que desde Israel, desde Jerusalén, desde Sión, saldrá la Torá para toda la tierra. Y por lo tanto todas las naciones serán bendecidas y ministradas, ¿cierto?, por nosotros, por parte de su pueblo. Después sigue diciendo, y cantan como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino los 144.000, los que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y cuando dice fueron comprados, usted se recuerda que en este mismo estudio estamos viendo de el cambio o la redención en esta parashá, cómo se redimen la tribu de Leví, porque originalmente los primogénitos, los primeros nacidos de cada uno, de cada familia, eran los que estaban determinados como sacerdotes. Pero a causa del becerro de oro, el Señor cambió a esos primogénitos por la tribu de Leví. Dijo, me voy a tomar esta tribu, que fue la única que se guardó de esa situación, y por lo tanto ellos ahora van a ser mi primicia. Ellos van a ser mis primogénitos, mi sacerdocio. Y por lo tanto tenían que hacer un cambio legal. Contaron la cantidad de primogénitos, contaron la cantidad de la tribu de Leví, y la diferencia se tuvo que pagar, ¿cierto?, en shekel. Hubo una redención. Ese es el concepto de redimir, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos ya no podían hacerlo y por lo tanto debían pagar, y como había una diferencia con la tribu de Leví, esa diferencia quedó para la tribu de Leví y así fueron redimidos los primogénitos. ¿Ah? ¿Por qué los primogénitos? Porque los primogénitos fueron salvados de la muerte en Egipto. Por lo tanto, como Él salvó la vida de los primogénitos, les dijo, todo primogénito ahora es mío. Pero después, como lo que ya sabemos, Él los cambió por la tribu de Leví. Entonces, fíjense el lenguaje, ellos fueron comprados, ello tiene que ver con redimidos. Por lo tanto, los 144.000 son esos primogénitos, son esa primicia que Él se toma de todo el pueblo para establecerlos como sacerdocio. Y fíjense, ¿por qué dice que ellos están a donde quiera que vaya? Porque el tabernáculo que representa la presencia de Dios, al Mesías, los que están alrededor, ¿quiénes son? Solamente la tribu sacerdotal. Por lo tanto, esta primicia, que son 144.000, un representativo de cada tribu, son aquellos que van a estar más íntimamente con el Cordero. Por eso no todos somos parte de los 144.000. A lo mejor somos parte del resto de las tribus que están alrededor. Por eso hay 3 niveles. Y esos 3 niveles también tienen un nivel de santidad. Por eso algunos dan fruto al 30, otros al 60 y otros al 100 por 1. 3 niveles. Entonces, yo no sé, el Padre es el que va a escoger esto. ¿Ah? Pero tienen características especiales, estos 144.000, que estarían relacionados con esos primogénitos o esa primicia que Él va a apartar para Él. Luego dice, entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son y de dónde vienen estos vestidos con ropas blancas? Y le he dicho, Señor mío, tú lo sabes. Me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Amén. Fíjense, vienen de la gran tribulación. Al final, después de la tribulación. ¿Ah? ¿Por qué, hermanos, la tribulación también va a hacer que nosotros nos santifiquemos más? Lavemos nuestras ropas, porque lavar las ropas es un lenguaje hebreo que significa guardar mandamientos. ¿Ya? Y la santidad está relacionada con guardar sus mandamientos. La santidad no la establece ningún hombre, Dios la establece a través de su instrucción, y aquel que sigue su instrucción camina apartado o en santidad. Y después Apocalipsis 7 del 9 al 10 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblo y lengua, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero.
vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos. ¿Qué es lo que es palmas en sus manos? Palmeras. Si usted mira Israel, ¿en qué momento levantan palmeras? Claro, ¿y en qué fiesta? En Sucot. Sí. En Sucot, de hecho, es la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Y aquí, hermanos, ¿por qué menciona palmas en sus manos? Porque aquí ya proféticamente está hablando de la fiesta de Sucot o las bodas del Cordero. Amén. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos o sus esclavos, los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí como la voz de una gran multitud y como un río de muchas aguas y como estruendo de fuertes truenos que decían: aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reinó. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y le fue concedido que se vistiera de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y me dijo: escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de la fiesta de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Aleluya. Bien, hasta ahí llegamos con la tercera aliyá. Amén. Vamos a ver esto que es cortito, de la cuarta aliyá, para después ya entrar en los comentarios. Si continuamos leyendo, el micrófono por ahí está. Ahí está, hermana Rosita. Continuamos ahí leyendo. Son cuatro láminas, me parece. Sí. Número 3, del 1 al 3. Estos son los descendientes de Aarón y Moisés, el día que Yeshua habló con Moisés en el monte Sinaí. Estos pues son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eliezer y Yamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos, cuyas manos él consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Yahweh cuando aproximaron fuego extraño en presencia de Yahweh en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio en presencia de su padre Aarón. Número 3, del 5 al 8. Y habló Adonai a Moisés, diciendo: haz que se presente la tribu de Leví y ponlo ante el sacerdote Aarón, para que los asistan cumplirán el servicio para él y para la asamblea, ante la tienda de reunión, para ocuparse en el servicio del tabernáculo, y cuidarán todos los utensilios de la tienda de reunión y la observancia de los hijos de Israel para la labor del tabernáculo. Harás pues donación de los levitas a Aarón y a sus hijos. Ellos les son enteramente cedidos de entre los hijos de Israel, pero encargarás a Aarón y a sus hijos que solo ellos se ocupen en su sacerdocio, pues el extraño que se acerque será muerto. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: en cuanto a mí, he aquí, he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todo primogénito que abre matriz entre los hijos de Israel. Los levitas me pertenecen, porque mío es todo primogénito. El día en que hería todo primogénito en la tierra de Egipto,
consagré para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales. Míos son, yo, Yohei Bajei. Amén. Entonces ahí vemos este cambio que hace respecto a los levitas. Dice, harás pues donación de los levitas, o sea, me los vas a entregar a los levitas, a Aarón y a sus hijos. Ellos son enteramente cedidos de entre los hijos de Israel. Por eso esta tribu queda aparte de las otras 12 tribus. No son contados ya son contados en forma independiente, no les es asignada tierra después en la tierra prometida, porque ellos iban solamente a dedicarse al sacerdocio. Los levitas fueron dados por un lado a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes. Tenían que servir a los sacerdotes. Pero por el otro lado fueron dados al Eterno. El que se entrega al Eterno se entrega también al liderazgo. Si uno piensa que se está entregando al Eterno y no se somete al liderazgo puesto por Él, está errado. Amén. Por eso, servir al Padre es servir a Yeshua. Él es el líder de la congregación, Él es el Moshe de este tiempo. Amén. Y a la vez Él también ha establecido siervos para poder guiar y dirigir, ¿cierto?, en la palabra, en la verdad. Y después dice, en cuanto a mí, he aquí, he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todo primogénito que abre matriz entre los hijos de Israel. Ahí vemos el cambio que Él hizo. Por lo tanto, los levitas representan a los primogénitos y fueron tomados en lugar de ellos. Desde el principio, los primogénitos fueron designados a ser sacerdotes, pero por causa del becerro de oro perdieron el derecho de servir en el santuario. Como los levitas no participaron en ese pecado, pudieron tomar el lugar de los primogénitos como ministros en el Mishkan o el tabernáculo. Los levitas me pertenecen, porque mío es todo primogénito. El día en que herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, consagré para mí a los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales. Míos son, yo, Adonai. Los primogénitos pertenecen a Hashem de una manera especial, a pesar de que ya no pueden servir en el templo como sacerdotes. Amén. Porque precisamente todo el servicio todo el servicio sacerdotal estaba supeditado al templo. Y es por eso que hoy día, si no hay templo, no hay sacerdotes, y si no hay sacerdotes, no hay servicio en el templo. Amén. Y el Padre ha permitido, por estos casi 2000 años, que el templo esté destruido. Porque ya ahora dice, no es ni en este monte, ni en este otro monte, ¿cierto? Ya no es en el monte, ¿cierto? Donde está hoy día el domo de la roca ahí, o en los samaritanos el monte Gerizim, ya no es ni acá ni allá. Viene el día y la hora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Y aquí estamos. Aquí estamos. No estamos allá en ese monte ni en este otro monte. Estamos acá en lo último de la tierra, ¿cierto? Entendiendo que el Padre nos ha llamado, nos ha restaurado, somos parte de su pueblo y estamos de regreso para ir a la tierra prometida. Y finalmente dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel subiendo del nacimiento del sol, que tenía un sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les fue concedido dañar la tierra y el mar. Pero diciendo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los esclavos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Amén. Y estos se da el tiempo de mencionar a cada una de las tribus
los números, y aquí nos está haciendo la relación de esta tribu, ahora de estos primogénitos que él va a tomar. Probablemente está restaurando nuevamente lo que había en original. ¿Ya? No sabemos cómo va a funcionar esto, pero ahí está considerada la tribu de Leví también como sacerdotal, pero a la vez está llamando de todas las demás tribus, como era en un comienzo. Entonces, entendemos en la conexión de estos 144.000 con la primicia que él se va a escoger. Amén. ¿Estaremos allí?